En este primer panel nos acompaña el licenciado Jorge Sánchez, alcalde del H Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta. Bienvenido. La doctora Leticia Alvarado Fuentes, directora de Implan Mazatlán. Damos la bienvenida a la maestra Sandra Guido, directora ejecutiva en Conselva Costas y Comunidades AC. Agradecemos la presencia del doctor Servando Rojo Quintero, director del Centro INAH Sinaloa. Y como moderadora contamos con la presencia de la senadora Imelda Castro Castro, presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Muchas gracias por permanecer con nosotros, a todo el público asistente. Vamos ahora a ceder el uso de la palabra a la senadora Imelda Castro Castro, quien va a ser nuestra moderadora de este primer panel. Adelante, senadora. Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a ir al grano, como dijo el gobernador, traía aquí un discurso, pero no. Bueno, en este primer panel de discusión nos acompañan el licenciado Jorge Sánchez Ayec, que ya lo presentaron ahorita, que es presidente del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, la doctora Leticia Alvarado, directora de Implan, la maestra Sandra Guido y el arquitecto doctor Servando Rojo Quintero. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este panel que se titula Análisis de la sostenibilidad en las zonas metropolitanas turísticas, el cual tiene como propósito identificar y analizar los factores que inciden en la sostenibilidad ambiental de las ciudades turísticas y cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrentan. Para ello, hemos propuesto algunas preguntas que nos permitirán detonar el diálogo. Por ejemplo, ¿cómo influye la sostenibilidad ambiental en el turismo? ¿Cuál es el papel de las ciudades turísticas en la economía local y nacional? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tienen las ciudades turísticas del país? Otra pregunta como, ¿qué acciones se han adoptado en ciudades turísticas internacionales para preservar y conservar el ambiente conforme a los objetivos de desarrollo sostenible, los llamados ODS? Y por último, ¿qué estrategias y acciones existen para lograr el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades turísticas y el cuidado del medio ambiente a nivel local? Y bueno, ahora sí, finalmente, ¿qué casos de éxito o en su caso de fracaso de implementación de políticas de sostenibilidad ambiental existen en las ciudades turísticas? La dinámica de la mesa, amigas y amigos, consiste en que cada uno de nuestros ponentes nos comparta sus conocimientos acerca del tema. Y aquí, bueno, pues como estoy coordinando la mesa, les voy a pedir que en vez de 10 pudieran ser 7 minutos, 8 minutos, para poder recuperar un poco el tiempo y que las otras dos mesas se desarrollen más o menos en los mismos tiempos previstos. Entonces, después de la participación de los cuatro ponentes, se tendrá una sesión de preguntas y respuestas por 5 minutos para dar paso a los comentarios finales de los expertos en una segunda ronda
brevísima de parte de los expertos. Tenemos pues con nosotros en primer término, como dijimos, al licenciado Jorge Sánchez Ayec, alcalde del Ayuntamiento de Zihuatanejo. Voy rápidamente a comentar una reseña sobre su perfil. Jorge Sánchez Ayec obtuvo su licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal, egresado con mención honorífica en la Universidad de las Américas, Puebla. Se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el sector público. Fue director general de UJAL Concreto Ayec, obtuvo su licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal, egresado con mención honorífica en la Universidad de las Américas, Puebla. Se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el sector público. Fue director general de UJAL Concretos SASB, la administración pública. Ha tenido diversos cargos como coordinador de obras y servicios públicos, director general del Fideicomiso. Fue reconocida a nivel nacional como con las mejores prácticas de gobiernos locales por alcaldes de México en la categoría justamente de turismo. También fue posicionado en el tercer lugar del país en efectividad para resolver las problemáticas de la ciudad y actualmente y por primera vez en la historia de Zihuatanejo se ganó por primera vez en la historia la reelección, otorgándole la oportunidad de dar continuidad al trabajo realizado en favor de las y los ciudadanos de su municipio para el periodo 2021-2024. Tiene la palabra alcalde Jorge Sánchez. Muchas gracias. Le recordamos a las personas que gusten hacer alguna pregunta, levantar su mano y las señoritas van a estar recopilando las preguntas que ustedes gusten hacer para este primer panel. Muchas gracias. Adelante, alcalde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo, por supuesto, a la senadora Imelda Castro, quien es presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y además nuestra moderadora. Muchísimas gracias. A la doctora Leticia Alvarado Fuentes, directora del INPLAN Mazatlán, que también nos está acompañando. Al doctor Servando Rojo, director del Centro INA. Muchas gracias. Castro, quien es presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y además nuestra moderadora. Muchísimas gracias. A la doctora Leticia Alvarado Fuentes, directora del INPLAN Mazatlán, que también nos está acompañando. Al doctor Servando Rojo, director del Centro INA. Muchas gracias aquí en Sinaloa. Y por supuesto a todas y a todas ustedes, a la maestra Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva Costas, y hablarles de un lugar maravilloso, de un lugar enclavado en las costas de Guerrero que vale la pena visitar porque es toda una experiencia. Y justamente hablando de toda esa experiencia, apenas el año pasado, The New York Times, que es el principal diario de circulación estadounidense, hacía su análisis de las ciudades que tenías que visitar en 2022 y presentó su lista de 50 ciudades y en orden del 1 al 5º lugar destacó Zihuatanejo como la única ciudad turística de México que el New York Times recomendaba visitar. ¿Pero esto por qué? Porque destacó los lugares de todo el mundo donde se preservaran los ecosistemas, se protegieran y también se reforzaran a sus comunidades. Por ello, Ixtapas-Zihuatanejo se ganó esta distinción que además nos ha permitido tener un flujo de turismo internacional y por supuesto nacional también de manera muy importante, pero un turismo que está haciendo conciencia, un turismo que está comprometido en un consumo responsable, comprometido en innovar cadenas de valor para tener mayor concientización ambiental de la sociedad, pero además una tendencia a la promoción de el wellness o el turismo de bienestar físico y emocional, que ha sido muy importante para seguir detonando nuestra
nuestro posicionamiento turístico. ¿Cuál es el papel que juega el turismo para Ixtapas y Zihuatanejo? Pues es un papel fundamental. Allá el 90% de nuestra economía depende directamente del turismo. Es decir, habemos en la zona urbana cerca de 80,000 habitantes, en la zona urbana de 1.500 millones de pesos en breves días, por lo cual estamos muy comprometidos con atender esta política de cuidar a nuestro turismo. Quiero decirles que el papel de las ciudades turísticas en la economía nacional reflejaba hace unos días la Organización Mundial del Turismo, cuál fue el papel de los países, y justamente México quedaba en segundo lugar de acuerdo a estos números, con aproximadamente 31 millones de visitantes internacionales. Y si bien la mayoría de los visitantes extranjeros se fueron a destinos como la Riviera Maya, resalta mucho el número de turistas que visitaron destinos como Ixtapas y Zihuatanejo, que ha ido creciendo en su porcentaje de ocupación promedio anual. ¿Cuáles son las ventajas competitivas como ciudad turística en México? Les decía, estamos aprovechando al máximo nuestros recursos naturales, y entre los cuales también hemos optado por hacer inversiones de infraestructura muy importantes. Hemos rehabilitado y reconstruido todos nuestros muelles, hemos hecho los nuevos accesos de playa, hemos construido una ciclovía de más de 24 kilómetros que conecta Ixtapa y Zihuatanejo, y si tú haces este recorrido haces 48 kilómetros sin ningún problema y la puedes disfrutar en torno de lugares de selva, en torno de lugares urbanos que han sido muy bien cuidados para que este sea uno de los principales atractivos. Y recientemente venimos llegando de Fitur, donde en Madrid nos dieron un reconocimiento a la excelencia turística, un reconocimiento por una obra que hemos construido que le hemos llamado el Paseo del Pescador, que es un malecón de playa, pero un malecón extraordinario, un malecón en el que puedes sentir los sabores, los olores de Zihuatanejo, puedes vivirlo de manera importante, y estuvimos premiados junto a destinos nacionales e internacionales muy reconocidos en Europa. Quiero decirles que también los servicios públicos ha sido uno de los retos grandes que ha tenido Zihuatanejo, porque Zihuatanejo, después de estar en temas de desabasto de agua potable, en temas de necesidad de limpieza de la ciudad, hoy tiene el mejor sistema de abasto de agua potable. Hoy, servicios públicos ha sido uno de los retos grandes que ha tenido Zihuatanejo, y todo esto lo hemos logrado consolidar para armonizarnos en lo que queríamos: tener una casa en orden, tener una casa limpia, tener una casa que pudiera presumir los recursos naturales que tenemos, y que entre ellos estamos participando activamente en la recuperación de la población de tortuga marina desde las costas de Zihuatanejo, haciendo liberación de más de 250,000 tortugas anualmente. Estamos aprovechando con la Semarnat el avistamiento de ballenas, tenemos un programa de avistamiento de aves migratorias, tenemos prácticamente ya todas nuestras playas certificadas como playas limpias, y eso son plus que nos da el poder hablar de nuestro destino como un destino sustentable. Tenemos algo importantísimo, tenemos un clima de verano todo el año es verano en Ixtapas y Zihuatanejo, pero además las ventajas competitivas que tenemos dentro del estado son importantes porque tenemos la mejor conectividad internacional. Hoy tenemos prácticamente 7 ciudades conectadas de manera directa a Estados Unidos, tenemos 9 ciudades conectadas de manera directa a Canadá, y estamos por sumar 6 más después de las gestiones que hicimos en Fitur, en Madrid, lo cual, sumado a una oferta turística de eventos que realizamos como el Festival de las Tiritas, tenemos nuestro carnaval, que créanme que aprendemos muchísimo de Mazatlán cada que presenta su carnaval, porque aprendemos cosas extraordinarias que hacen por acá y que nos encanta replicar allá en Ixtapas y Zihuatanejo. Además, trabajamos como un destino regional, es decir, no solo es Zihuatanejo,
Tenemos al lado un municipio que se llama Petatlán, que tiene una zona arqueológica impresionante, mejor conocida como la Soledad de Maciel, pero también tenemos otro destino a un lado, otro municipio que se llama La Unión, que tiene playas como Troncones y La Saladita, que son hoy por hoy las mejores playas para practicar el a un lado, otro municipio que se llama La Unión, que tiene playas como Troncones y La Saladita, que son hoy por hoy las mejores playas para practicar el surf en el Pacífico mexicano. Hace unos meses tuvimos el Encuentro Nacional de Surf e Internacional en Ixtapas y Zihuatanejo, y estas playas fueron marco también de estadounidense, como de la prensa mexicana y de las principales, digamos que vendedoras de viajes del país e internacionales. Pero sobre todo, dentro de nuestro Plan Municipal de Desarrollo tenemos un eje muy importante, el eje de sustentabilidad, de desarrollo urbano sustentable, de una planeación y mejora de la imagen urbana, de sustentabilidad ambiental, de incrementar la infraestructura ambiental de nuestro destino. Tenemos actualizados nuestro plan de director de desarrollo urbano. También tenemos un modelo de desarrollo local basado en turismo ecológico y de aventura. Tenemos desarrollo equilibrado entre las zonas turísticas y las colonias del municipio. Esto que comentaba el gobernador es importantísimo, porque no puedes apostarle a tener el mejor desarrollo, los mejores hoteles y tener zonas de marginación. Hay algo, una política pública que establecimos desde 2018 que entramos a la administración, y era que el 70% de nuestros recursos se van al desarrollo social. Es decir, el 70% va a mejorar las colonias, va a mejorar las comunidades, y el 30% de nuestros recursos se va a la infraestructura turística. ¿Por qué? Porque queremos que quien sale a trabajar a Ixtapa, quien sale a trabajar a Zihuatanejo, al regresar a su casa, al regresar al lugar donde viven sus familias, encuentre condiciones similares a las que vive en el desarrollo turístico. Que sus calles estén pavimentadas, que sus calles, por supuesto, tengan drenaje, tengan agua potable, tengan electrificaciones, y que los servicios públicos, al regresar a su casa, al regresar al lugar donde viven sus familias, encuentre condiciones similares a las que vive en el desarrollo turístico, que sus calles, al regresar a su casa, al regresar al lugar donde viven sus familias, encuentre condiciones similares a las que vive en el desarrollo turístico, que sus calles estén pavimentadas, que sus calles, por supuesto, tengan drenaje, tengan agua potable, tengan electrificaciones, y que los servicios públicos puedan llegar con eficiencia a las zonas. Traemos una política de desarrollo de esta magnitud porque para nosotros es muy importante cuidar este equilibrio. Ixtapas y Zihuatanejo, esa es una política muy importante. Por ahí les puedo hablar de muchos temas, lo que les comentaba del cuidado del agua, lo que les comentaba de que hicimos un rescate que el turista internacional y nacional busca, ese atractivo bello de las costas del Pacífico mexicano. Les quiero decirles que tenemos, al regresar a su casa, al regresar al lugar donde viven sus familias, encuentre condiciones similares a las que vive en el desarrollo turístico, que sus calles, es que nos dedicamos en las escuelas a procurar y a pedirle a nuestros jóvenes sobre la importancia que es el cuidado del medio ambiente, la mejora continua empresarial, Eco School México, que es un programa ambiental que tenemos en las principales instituciones educativas, la protección de tortugas marinas y el avistamiento de ballenas, que ya les cocan, es que nos dedicamos en las escuelas a procurar y a pedirle a nuestros jóvenes sobre la importancia que es el cuidado del medio ambiente, la mejora continua. Prácticamente relanzado Ixtapas y Zihuatanejo y lo hemos mejorado. Y muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, quienes estamos en el sector público lo sabemos.
Antes podíamos acudir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y acceder a recursos extraordinarios. Hoy eso no es posible porque los recursos están redirigidos a otros proyectos y lo entendemos y lo aceptamos. Entonces, como municipio, nos hemos reinventado y hemos puesto todo nuestro esfuerzo en nuestra hacienda pública municipal. Es decir, hemos mejorado la eficiencia de la hacienda pública, primero eliminando el tema de la corrupción, que es algo a lo mejor trillado, pero muy importante de hacer para que los recursos rindan. Y de esta manera, al estar haciendo acciones que la ciudadanía ve, que está mejorando sus calles, que la ciudadanía ve que mejora su alumbrado público, que tiene agua potable, que tiene los servicios para la recaudación de nuestros ingresos propios, lo cual nos ha permitido hacer un planteamiento para relanzar y reposicionar Ixtapas y Zihuatanejo, siempre cuidando el equilibrio ambiental. Muchísimas gracias. Siempre cuidando el equilibrio ambiental. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición, alcalde Jorge Sánchez. Vamos a continuar con la exposición de la maestra Leticia Alvarado Fuentes. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Ciencias Sociales por la universidad también. Bueno, aquí tiene 2 títulos por la misma universidad de maestría. Especialización, tiene una especialización en gestión cultural y muy vasta su historia y sus méritos profesionales. Directora del IMPLAN Mazatlán de 2020 a la fecha. También investigadora en materia social y urbana, gestión cultural, docencia, UNAM, Unison, UAS, UDG, Ibero y otras universidades. Ha trabajado en la elaboración de planes de desarrollo urbano en la Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Sinaloa, y en proyecto de obra arquitectónica urbana y de reutilización. Vamos a darle la palabra del lugar donde usted quiera hacerlo. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes que se quedaron para escucharnos y para escucharlos. Muy amables por estar aquí. En esta parte que me toca hablar sobre lo que hacemos en el IMPLAN relacionado con zonas metropolitanas y con turismo, voy a empezar por algunas cuestiones muy elementales. Por ejemplo, el turismo y la sustentabilidad. Me hubiera gustado poder poner el turismo y la sostenibilidad, la sostenibilidad. En esta parte, cuando nosotros pensamos en turismo, pensamos en desplazamiento, en disfrute, en placer, en conocimiento, en exploración. Hablamos de turismo como una manera, y ahora a los turisteros les encanta decirlo así desde hace tiempo, de crear experiencias. ¿Cómo se crean esas experiencias? Pues necesariamente basados en estos 3 pilares, en lo natural, en el capital natural, en el escenario propiamente dicho, en el capital social, en las personas, no solo las que vienen, sino las que reciben, y por supuesto en el capital construido, en la infraestructura. La sostenibilidad, la sustentabilidad no puede estar basado por supuesto en otros elementos, pero estas 3 son con los que nosotros hemos trabajado en el IMPLAN y con los que a mí me interesa compartirles en esta parte cómo los vemos, cómo hacemos un diagnóstico crítico desde estos 3 elementos. Por ejemplo, en la parte del escenario, del capital natural, aquí un amigo muy querido y admirado
me comparte esta gráfica final sobre el índice de transformación antropogénica comparado con el índice de capital natural. Allá, esto no puede señalar, pero allá ustedes pueden ver en verde aquellos estados que están en el área sustentable, quienes estamos en medio en riesgo y quienes están al final en lo no sustentable. Esto no es una sola clasificación derivada de una cuestión de ecologistas locos que de repente alucinan con que todo lo desarrollista no está bien. Son estudios muy serios de una institución como Conavio. ¿Qué hacemos nosotros en Mazatlán, en el municipio de Mazatlán? Igualmente, investigar, mostrar en cartografía cómo este índice de vegetación, este capital natural, efectivamente tiende a desaparecer en la medida que avanzan las actividades urbanas. Nosotros tenemos esa etiqueta de metrópoli, no solo por nuestra condición de puerto internacional, la conectividad que de ahí se puede derivar, sino también ahora lo vemos como la posibilidad de quizá incluso estar conurbados con el aval. ¿Y por qué no? Si ya parte del turismo y ya parte del desarrollo va hacia esa exploración del turismo rural. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos aquí no es solo ver qué potencialidades tiene las regiones como para realizar un turismo sustentable, sino cómo el escenario está siendo transformado. En la parte del escenario y el capital cultural, solo voy a decir esto, la manera en que el patrimonio cultural está dejando de ser en aras de implementar nuevas formas constructivas, nuevos usos, nuevas maneras de apropiarse el territorio y no necesariamente haciendo uso de la sostenibilidad como posibilidad de valorar lo propio. Aquí tengo la suerte de que en esta misma mesa está el doctor Servando Rojo, quien dará más adelante seguramente más explicaciones sobre este tema. En el capital humano, cifras. ¿Cuántos cuartos de hotel? ¿Cuántas personas llegan? ¿Cuántas personas se van? ¿Cuántas personas hacen uso de las instalaciones? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto? Y de repente, ¿qué pasa? Que parecería, lo que yo he podido explorar o lo que hemos podido explorar desde el INPLAN, que muchas de las investigaciones del turismo van a eso, a las cuestiones cuantificables. Y de repente, poderoso caballero es don dinero, importa mucho el recurso que se genera, el recurso que se invierte. Por supuesto, nadie está en contra de eso. El recurso que se genera y el recurso que se invierte idealmente es para mejorar los servicios y la calidad de las personas, idealmente. Nosotros vemos también esto, el capital humano son las personas, somos nosotros los que estamos aquí, los que recibimos a los turistas de todo tipo, los que tenemos que hacer los trayectos. Somos nosotros los que estamos aquí, los que recibimos a los turistas de todo tipo, los que tenemos que hacer los trayectos a propósito de la movilidad, desde esa parte, desde esa zona periférica que queda alejada de la parte en donde se prestan todos los servicios turísticos, de esta fachada principal, en donde en la fachada posterior están todo lo que sirve y es muy útil en la ciudad, pero que no necesariamente queremos que se vea. Esta parte, la parte del capital construido, la parte más difícil, la parte más en la que más interés tendríamos que poner. ¿De qué manera esta temática de la capacidad de carga hacerlo? ¿Por qué? Porque su capacidad de carga está rebasada, porque la planeación está quedando de lado y porque entonces lo que importa es que lleguen más.
decir, pero ¿y cómo sí lo hacemos? Vamos a ver cómo sí. Nosotros decimos en el IMPLAN, cómo sí y bien. Procuremos cómo sí y bien. Estas fotografías que les comparto acá son fotografías de lo que hemos estado haciendo en planeación en nuestro trabajo, en el ordenamiento territorial. ¿Y qué es el ordenamiento territorial? Es una herramienta, es la posibilidad de que todo lo que hacemos pensando en el futuro a propósito de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, que está basado en hechos científicos, en encuestas, en plática con la gente, en mucha información, pueda hacerse real. Lo que nosotros mostramos aquí es cómo hemos trabajado con la iniciativa privada, con las cámaras, con las personas en las colonias, con los niños, y ahora me enorgullezco mucho de decirlo así, con los propios funcionarios del ayuntamiento. Eso parecería lo normal y desafortunadamente no siempre es así. Entonces, en esta parte de esta conclusión inconclusa, a mí siempre me gusta cerrar con puntos suspensivos. ¿Qué más? ¿Qué más? Decimos toda nuestra participación, alguien la medio escucha, alguien sigue en el celular y luego ¿qué más? Nos tomamos la foto y ¿qué sigue? Quiero cerrar con estas imágenes de estos sitios, de estas, luego dicen paradores fotográficos, ¿no? Y luego se pintan en algún imaginado que fuera de esa manera. ¿A qué costo gráfico? Skyline, le dicen los gringos, ¿no? Que ahora es de Mazatlán y que antes no nos hubiéramos imaginado que fuera de esa manera. ¿A qué costo? El desarrollo o el desarrollismo, ya decía el señor gobernador, los espacios verdes que dejan de serlo, ¿a qué costo? ¿De qué manera? ¿Se está sacando el mejor provecho de eso? Y finalmente, quiero cerrar con esta parte. Nosotros estamos trabajando con la Noria, con los vecinos de la Noria, con los habitantes de la Noria. Hicimos una paleta de color para proteger, porque ellos así nos lo pidieron y hay una declaratoria ya de protección, para proteger sus orgullosas y quieren presumir a todos los que llegan para disfrutar de una experiencia diferente. Acá pongo nuestras redes sociales, nuestra página de internet para seguir platicando. Ojalá que esto sea el inicio de algo mucho más productivo que solamente algo como lo que los documentos que nosotros realizamos con tanta dedicación que se quedan en el escritorio o que se quedan en el librero, no tienen una aplicación real. ¿Qué hay de la aplicación real de la planeación? Vamos dándole. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Vamos a pasar con Sandra Guido en la siguiente exposición y comento también rápidamente su experiencia. Quiero decirles que estamos recortando aquí la historia profesional, sus actividades para avanzar, pero tenemos ponentes pues con mucha experiencia, con una formación, una experiencia profesional muy interesante. Sandra es bióloga con maestría en oceanología, con un internado en educación en la Universidad de California en San Diego. Desde hace 3 décadas ha promovido intensamente, como nos consta, la participación social en la política pública ambiental, ha coordinado redes, alianzas, grupos multisectoriales, tanto a nivel de la región noroeste y específicamente en el sur de Sinaloa. Desde 2019 se desempeña como directora ejecutiva de Conselva, Costas y Comunidades, organización de la que es socia fundadora y cuya misión es garantizar
la seguridad hídrica de Sinaloa. Para ello trabaja con comunidades, sectores productivos, empresas, la academia, en la construcción de soluciones técnicamente sustentables, socialmente validadas y que puedan ser implementadas a través de las políticas públicas. Ella ha obtenido el premio al mérito ecológico, también el premio al mérito ecológico en el caso de Sinaloa 2020, así como en el 2021 por el gobierno del estado, por la trayectoria profesional en estos temas ambientales. Tiene la palabra Sandra. Muchas gracias. ¿Hacia dónde se dirige para que… Aquí mismo, sin problema? Ah, bueno, pues, ok. Bueno, muchas gracias a todos y muchísimas gracias al panel que nos acompaña y la verdad muy contenta y gracias por quedarse aquí. Bueno, se imaginarán, yo tengo 40 años viviendo en Mazatlán y me ha tocado vivir muchos cambios en Mazatlán. Y uno de los que más me preocupa, porque al igual que Mazatlán, todos los destinos turísticos en la costa, los hemos visto como cada vez se vuelven más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y Mazatlán, como les digo, no es la excepción, pero sí es la regla en la mayoría de los destinos turísticos de costa, y lo hemos visto. Y básicamente tiene que ver con que el destino turístico y el desarrollo inmobiliario tienen una dinámica y una velocidad propias. Entonces, como de repente se crean burbujas inmobiliarias y turísticas que detonan en ciertos municipios y muchas veces estos municipios, cuando llegan, se establece una burbuja inmobiliaria turística, pero sin instrumentos de planeación. Son municipios pobres que no tienen instrumentos de planeación ni territorial ni urbana, o si los tienen, tal es la dinámica económica que no se implementan, o sea, los tienen pero no se implementan. Por el otro lado, hay ausencia de políticas públicas que regulen la construcción en la costa, todo el mundo puede hacer lo que quiere, no hay una política, y esto además ha habido una reducción paulatina de los ecosistemas naturales que reducen la vulnerabilidad, y esto implica un mayor riesgo tanto para la actividad turística como para los ciudadanos. Entonces, hoy voy a hablar prácticamente de nada más dos temas. Uno de ellos es playas y dunas, que más allá del valor turístico que estas tienen, debemos reconocer su papel como la protección más eficiente y barata ante el incremento en el nivel del mar, que es uno de los efectos del cambio climático, y también la exposición a huracanes. Esto es Mazatlán, la foto que ven aquí es Mazatlán, en la zona dorada, y tenemos un problema de pérdida de playas y dunas como resultado de infraestructura mal planeada. No es privativo de Mazatlán. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Y bueno, a continuación les voy a poner, tres, digamos, los problemas y las soluciones que estamos viendo. Este es el primer caso. Uno, resulta que yo creo que ya es tiempo de que repensemos la zona federal marítimo terrestre. Esos 20 metros que tenemos es el espacio que hace el siglo antepasado se definió porque era el espacio que necesitaba un cañón para darse la vuelta y recargar. Entonces yo creo que a estas alturas del partido debemos repensar la zona federal marítimo terrestre a la luz de los nuevos criterios de análisis costero, etcétera, y debemos llegar a definiciones flexibles, porque tenemos, pues claro, en la medida en que todas las playas se han ido recogiendo, o sea, se han ido erosionando, la zona federal queda desfasada y la gente agudiza el problema yéndose a construir donde su terreno dice que debe construir, pero resulta que ahí ya prácticamente está arriba de la duna, adelante de la duna, y esto está agravando la situación de pérdida de playa. Debemos repensar la SOFEMAT en este país, no nada más para Mazatlán. El otro problema de la pérdida de playas que tenemos en el país es porque, por increíble que parezca, no tenemos unos estudios de dinámica costera para todo el país.
Las playas, a diferencia de tierra, necesitamos estudios que sean de verano y de invierno, es decir, norte y sur. Necesitamos ese año. Cuando alguien quiere construir, jamás va a ser un estudio de dinámica costera de un año. Y lo que pasa es que entonces agarran modelos de Holanda y de aquí y de allá, meten la infraestructura que quieren hacer, por supuesto son consultores, les da que no hay ningún daño y en una palabra, el gobierno está tomando decisiones y autorizando obras sin el sustento real. Y esto es porque si tenemos, por ejemplo, INEGI para todo el país, si tenemos índices como de pobreza para todo el país, pero para las playas no. Entonces, necesitamos que estos estudios, además que le ahorren todo este trabajo de un año, sean vinculantes con los permisos de construcción y las autorizaciones de impacto ambiental. El gobierno debe ser capaz de evaluar el real impacto que tendrá la obra a la luz de datos reales y no modelaciones. Y finalmente, la última propuesta es que efectivamente resulta que no hay ni leyes ni reglamentos que regulen la construcción en la zona costera. Cada quien puede hacer lo que se quiere y normalmente los ingenieros y los arquitectos no entienden el mar, no han sido formados como esto, entonces todavía se piensa mucho que si le ponemos más roca y más piedras y más todo, estaremos más protegidos de la erosión. Entonces, esto es como una cosa totalmente medio caótica que simplemente está haciendo que se agrave. Para asegurar la disponibilidad y calidad de agua. Y por el otro lado, es el papel también de la imitación de los procesos de la naturaleza a través de soluciones basadas en la naturaleza que se pueden implementar en las ciudades y que son soluciones costo efectivas que han probado su efectividad en muchísimos lados, pero que tienen unas barreras increíbles en este país para implementar soluciones que son mucho más baratas que las soluciones grises, que son más efectivas. Por ejemplo, es Mazatlán, o sea, para ilustrar un poco de qué estoy hablando. Esto que ven es la subcuenca del río Presidio, acá abajo en la costa está Mazatlán y lo que ven así como un gusanito, pues es la presa Picachos. Lo que ven en café es la cantidad de sedimento que está cayendo año con año a la presa Picachos y la está solvando, es decir, cada vez tenemos menos capacidad de almacenamiento de agua porque se está perdiendo. Y de aquí depende Mazatlán completo, es decir, el 500,000 de habitantes que somos y los casi 4 millones de habitantes que recibimos anualmente. Entonces, todo depende de esta agua y cada año la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan una vueltecita por allá, esto es lo que van a ver, lo que llamamos infraestructura verde, que es suelo y vegetación, está sumamente degradado y entonces cuando tú tienes esta infraestructura verde, que es la única infraestructura de este planeta capaz de transformar la lluvia en ríos y en acuíferos, la tienes degradada, pues ¿qué pasa? Pues tenemos esto, ¿no? En los últimos 10 años, el volumen, la disponibilidad del agua del río Presidio se ha reducido 56%, o sea, cuando más agua vamos a necesitar es cuando menos agua estamos teniendo y por el otro lado, un acuífero que está vedado desde hace 40 años, nos lo echamos en 4 años. Tenemos niveles de sobreexplotación muy altos en el acuífero, no tenemos agua, esa es la verdad. Y no es que nada más, bueno, eso le pasa a la gente de las comunidades arriba, en la cuenca, no señor. El hecho de esta deforestación en la cuenca y de tener suelos degradados nos ocasionó deslaves y el asolvamiento en la planta potabilizadora Miravalles. Entonces dejó toda la zona norte sin agua. Esto fue producto de una sequía muy intensa que tuvimos en el 21, seguida de 2 huracanes. Entonces, con eso se deslava
y se bloquea la planta potabilizadora. Unos meses después, en octubre, vienen estas lluvias de Pamela y Nora y se vienen toneladas de sedimento y todos los mazatlecos, o sea, estamos hablando de medio kilo de sedimento. La gente más humilde es la que más padeció porque pues no tenía agua y encima tenía mala calidad. Y esto lo genera la falta de un manejo integrado de la cuenca. Y esto es barato. Y para que vean ustedes qué tan baratos son las soluciones basadas en la naturaleza, a lo mejor pocos de ustedes no saben, pero la ciudad de Nueva York, en lugar de comprar una planta potabilizadora, una planta de filtración, lo que hizo fue proteger su cuenca. No tiene plantas potabilizadoras Nueva York, toda el agua que viene de la cuenca. Y lo que hizo en un costo-beneficio fue, la planta le costaba de 8 a 10 billones de dólares y luego eran 300 millones de dólares al año que tenían que invertir. En lugar de eso, protegieron la cuenca, hicieron una serie de movimientos, ahí los tengo descritos, y ¿qué pasó? Solamente invirtieron 1.5 billones de dólares. Ese es el costo-beneficio, o sea, el manejo de la cuenca sí te puede entregar agua potabilizada. Y ni se diga la ciudad de Lyon, Francia, que depende del acuífero y en lugar de comprar una planta potabilizadora de 6 millones de euros, lo único que hizo fue proteger un bosque y poner pozos de infiltración y con eso una ciudad de 1,5 millones de habitantes de Lyon, Francia, está recibiendo agua sin problemas. O sea, estas son soluciones baratas y permanentes. No, la planta le costaba de 8 a 10 billones de dólares y luego eran 300 millones de dólares al año que tenían que invertir. El alcalde de Zihuatanejo. El turismo está cambiando. Después, Santa María, ¿qué fue? ¿Me callo? Es el costo-beneficio, o sea, el manejo de la cuenca sí te puede entregar agua potabilizada. Y ni se diga la ciudad de Lyon, Francia, que depende del acuífero y en lugar de comprar una planta potabilizadora de 6 millones de euros, lo único que hizo fue proteger un bosque. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a visitar? Y en ese sentido, los espacios públicos urbanos, la gente contenta de vivir en su ciudad, nos hemos convertido en el atractivo turístico más importante y es por eso que debemos cuidar las ciudades. Las soluciones basadas, esto que están viendo es un jardín de lluvia. Aquí en Mazatlán nos inundamos cada vez que llueve, pues en lugar de estar batallando con las inundaciones, hagamos lo bonito y entonces veamos cómo esto se infiltra el agua que está allí y no nos genera un problema y nos genera un atractivo, un espacio público para beneficio de los ciudadanos. Cierro con esto. Esto es bonito, se está implementando por lo menos en 534 ciudades, dice mi amigo de World Resources Institute, que les dará. Sin embargo, en México tenemos serios problemas legislativos para implementarlo. ¿Por qué tenemos barreras? Por un lado, financiamiento enfocado. En los rubros en donde el SAT asigna no existe nada que ver con o sea, no hay nada que se le parezca ni remotamente a esto, ¿no? Entonces, necesitamos financiamiento enfocado a crear estos espacios, estas soluciones basadas en la naturaleza. También se necesitan incentivos. Lo hemos visto en varias ciudades en cómo los incentivos que ha generado el gobierno han hecho que los ciudadanos y el propio gobierno se anime a implementar este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, pero también hay que eliminar las barreras administrativas que impiden que, por ejemplo, el justicia de los ciudadanos. Cierro con esto. Esto es bonito, se está implementando por lo menos en 534 ciudades, dice mi amigo de World Resources Institute, que les dará. Sin embargo, en México tenemos serios problemas legislativos para implementarlo. ¿Por qué tenemos barreras?
Por un lado, financiamiento enfocado a nuestro país. Estamos hablando del concepto de ciudades esponjas con pavimentos permeables, que es la última que tienen acá, la de medios, jardines de lluvia, total, hay un conjunto de herramientas que pueden resolver los problemas urbanos y al mismo tiempo generar grandes beneficios para la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra Guido. Vamos a pasar a la última participación. El arquitecto doctor Servando Rojo Quintero, arquitecto de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, con maestría en Historia Regional, doctor en Ciudad, Territorio y Sostenibilidad, profesor de la UNAM de 1980 al 85, profesor de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la UAS, miembro del núcleo académico de posgrado en el programa Maestría y Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, también de la Facultad de Arquitectura de la UAS, es autor o coautor de 9 libros, actualmente es director del Centro del INA en Sinaloa. Tiene la palabra, doctor Servando. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la invitación a todos el comité que lo está organizando, a ustedes por su presencia, y voy a tratar vi algunas, la presentación de Leticia, por ejemplo. Es resultado en mucho de trabajos que hicimos, redes de investigación a nivel nacional, donde veíamos nosotros el fenómeno del turismo y los impactos que tienen las diferentes localidades. De inicio decimos, el turismo es una gran oportunidad para muchas localidades. Por ejemplo, vimos el caso de Costalá, que nos tocó trabajarlo, y esa economía muy raquítica, y después viene el boom turístico, y vemos también que tiene efectos negativos. Entonces el turismo es una gran oportunidad, pero también es un gran riesgo si no se le ponen límites. El turismo como tal viene después de la Segunda Guerra Mundial y es la actividad más representativa de la sociedad de consumo. Es común ver en las diferentes localidades la venta de productos turísticos, que es el mismo en todas partes. Vienen de algunas localidades de Jalisco, de Michoacán, etcétera. Vemos que es una actividad con un gran crecimiento. Por ejemplo, en el 2014, el PIB del turismo superó a la agricultura aquí en Sinaloa. Algo sin precedentes turístico, y vemos también que tiene efectos negativos. Entonces el turismo es una gran oportunidad, pero también es un gran riesgo si no se le ponen límites. El turismo como tal viene después de la Segunda Guerra Mundial y es la actividad más representativa de la sociedad de consumo. Es común ver en las diferentes localidades la venta de productos turísticos, que es el mismo en todas partes. Vienen de algunas localidades. No ven, por ejemplo, cómo afecta el turismo al medio ambiente y a la población local. Y lo vemos, aquí es Medellín, Comuna 13, un boom turístico. Hoy ese turismo negro, donde van a ver cómo eran, donde se movía Pablo Escobar y la guerrilla allí en esos lugares, y está repleto de turistas. Pero vean ustedes el tipo de vivienda que hay allí, ¿sí? Álamos es una localidad que está en el sur de Sinaloa, digo de Sonora,
y fue fundada en una parte donde la corona española se oponía a que la fundaran allí por la no existencia de agua. Lo hicieron, históricamente ha tenido el gran problema de la falta de agua, y hoy van a construir un club de golf, cuando sabemos que el agua es el elemento que más consumen. El otro elemento es el turismo. ¿Y cuál es el papel del local? Pues muchas veces lo vemos allí, que anda en la orilla de la playa vendiendo sus productos, ¿sí? Hay algunas preguntas que se hacen, dice, ¿turismo para qué? Dice, ¿para quién? ¿Cómo impacta los lugares de los habitantes? ¿Y quién gana y quién pierde con el turismo? Aquí vemos nosotros, por ejemplo, en algunas ciudades europeas, Venecia, Madrid, Barcelona, donde, por ejemplo, vean estas manifestaciones, son en contra del sistema este de Airbnb. ¿Qué significa? Elevación del costo de la vida, significa desplazamiento de la población local hacia la periferia, que le llaman gentrificación. Y vemos, estos son los resultados, ¿sí? El turismo ha pasado por varias etapas. Primero fue aspectos económicos. Después dicen el encuentro intercultural. La gente más humilde es la que más padeció porque pues no tenía agua y encima tenía mala calidad. Y esto lo genera la falta de un manejo integrado de la cuenca. Y esto es barato. Y para que vean ustedes qué tan baratos son las soluciones basadas en la naturaleza, a lo mejor… Turismo sustentable. Sin embargo, y aquí lo dice… Francia está recibiendo agua sin problemas. O sea, estas son soluciones baratas. Local, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, que incluye nuestra materia de trabajo, que son monumentos históricos. Vemos aquí cómo lo que ya han estado mencionando en gran medida nuestras compañeras, cómo el turismo transforma los paisajes naturales costeros, los centros históricos. Lo estamos viendo en Mazatlán, con el boom constructivo. Tenemos que estar luchando día a día, porque el capital inmobiliario, su objetivo es la ganancia. No digo que todos, hay algunos que son muy conscientes y tenemos buena relación con ellos, pero hay otros que realmente son enfrentamientos fuertes, porque lo que buscan es maximizar esa ganancia y haciendo edificios de varios niveles, como en Puerto Viejo, que están construyendo un edificio de 13 niveles, ¿sí? O sea, este tipo de incongruencias, donde lo que menos les interesa es la ciudad y ponen al centro la ganancia, ¿sí? Los espacios del habitante local son transformados. Hay actividades, por ejemplo, Cozalazo, Cozaltazo en Cozalá, donde el habitante local se sale porque dice, no podemos estar aquí. Hasta en el atrio de la iglesia allí del templo de catedral, digo de Cozalá, pues han hecho sus espectáculos allí. La gente dice, ¿cómo es posible que hasta esos espacios no los respeten? Otro problema, y que ya se ha mencionado, es la ciudad dual. Por allí dijo un comentarista de televisión, la ciudad hotelera y la ciudad atolera. Es decir, la inversión se va sobre la parte turística y se deja al margen el resto de la ciudad. Vemos aquí expresiones en ciudades donde dicen turismo, turista a casa, o queremos un barrio digno en el barrio histórico en Barcelona. Y entonces le llaman turismofóbicos, pero no. O sea, ellos dicen, nosotros no somos turismofóbicos, no estamos en contra del turismo ni contra los turistas, estamos en contra de un modelo de desarrollo turístico que nos viene a demeritar la calidad de vida. Bueno, y aquí
A manera de conclusión, que es el resultado mucho de esta investigación que realizamos, es invertir esa relación donde dicen la población al servicio del turismo, por el turismo al servicio de la población. Esta inversión es fundamental, ¿sí? Respeto al patrimonio natural y cultural que está dentro de la sustentabilidad. Evitar la turistificación de las localidades. Cuando nosotros hablamos de turistización, porque esa es la discusión teórica que se da en Europa, hablamos de los aspectos positivos del turismo. Cuando hablamos de turistificación, es la parte negativa del turismo. Entonces, centrar en la turistización de las ciudades, evitar la gentrificación, o sea, aquello que el incremento del costo de la vida, etcétera, del centro, haga que el turista local, digo que el habitante local se tenga que ir a la periferia, que la infraestructura local, la infraestructura de estas ciudades sea compartida por los habitantes locales también. No solamente pensar en malecón y olas altas, etcétera, sino, por ejemplo, hay otros andadores que entran en la zona más popular y el habitante, el mazatleco, también los disfruta, ¿sí? Entonces, es una manera de hacer más horizontal estos proyectos. Aquí habla algo que está con la participación del habitante, y quiero hacer mención, quiero felicitar a la sociedad mazatleca porque es una sociedad muy participativa. Con nosotros hemos estado trabajando y hemos hecho reuniones con habitantes del centro histórico, del mercado, Pino Suárez, etcétera, o sea, servicio del turismo, por el turismo al servicio de la población. Esta inversión es fundamental, ¿sí? Respeto al patrimonio natural y cultural que está dentro de la sustentabilidad. Evitar la turistificación de las localidades. Cuando nosotros hablamos de turistización, porque esa es la discusión teórica que se da en Europa, hablamos de los aspectos positivos del turismo. Cuando hablamos de turistificación, es la parte negativa del turismo. Entonces, centrar en la turistización de las ciudades, evitar la gentrificación, o sea, aquello que el incremento del costo de la vida, etcétera, del centro, haga que el turista local, digo que el habitante local se tenga que ir a la periferia, que la infraestructura local, la infraestructura de estas ciudades sea compartida por los habitantes locales también. No solamente pensar en malecón y olas altas, etcétera, sino, por ejemplo, hay otros andadores que entran en la zona más popular y el habitante, el mazatleco. Y cada uno de los ponentes, si desea participar en términos generales o responder alguna pregunta o las que hayan sido dirigidas a todos, ¿no? Digo, o en particular a alguien. Dice, de acuerdo con la ONU, el objetivo 4 de desarrollo sostenible está relacionado con la educación de calidad y contextualizada a la atención de problemas emergentes. En ese sentido, ¿qué tipo de proyectos, este es para el alcalde de Ixtapan, qué tipo de proyectos exitosos han desarrollado en vinculación con las instituciones de educación superior? ¿Cómo incentivan la innovación sustentable en la educación superior? Otra pregunta, ¿considera usted que el aumento de las casetas de peaje, dice de vialidades, pero supongo que se refiere a los incrementos en las casetas de peaje, así como las condiciones en las que se encuentran las carreteras, tendrán algún impacto en el turismo? ¿Qué desafíos? Caray. A ver, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Qué desafíos se proponen para el turismo sustentable en Mazatlán? ¿Cuáles son los impactos
ambientales y financieros que deja el turismo, de qué manera se puede crear una estrategia de turismo experiencial y cómo aplicarlo en el puerto de Mazatlán, qué acciones han implementado para regular la sobrecarga de turismo y que este no afecte las condiciones ambientales, por qué en Mazatlán, este es para en Plan Mazatlán, para la doctora Leticia, ¿por qué en Mazatlán no se han respetado o llevado acciones ambientales? ¿Por qué se sigue destruyendo lugares como ejemplo el dinamitar el cerro de Real del Valle o el dirigidas a todos, ¿no? Digo, o en particular a alguien. Dice, de acuerdo con la ONU, bueno, miren, híjole, ¿cómo le hacemos? Si les parece, le doy la palabra al alcalde para que vaya contestando, sobre todo las que son directas a él, y vamos a hacer algo económico. Le paso las demás preguntas a cada ponente para que las vaya revisando y pueda dar alguna respuesta, ¿no? En la idea de economizar un poquito el tiempo. Bueno, a ver, dos preguntas que capté ahorita que me hacían. Primero, en el de cómo hemos involucrado a las instituciones educativas en el tema de la sustentabilidad y qué programa exitoso hemos tenido. Yo les platicaba hace un ratito que desde las costas de Ixtapas y Guatanejo estamos trabajando en la repoblación de la tortuga marina y ese es un programa muy interesante que tenemos. Un programa en el que están participando las instituciones educativas, que participa la iniciativa privada y por supuesto el gobierno municipal encabezándolo. Ese ha sido un programa de éxito porque en 2018 tomamos un programa, digamos que incipiente, que estaba ahí creciendo pero no crecía y que lograba aproximadamente devolver 30,000 especies por año. Entonces lo que hicimos fue vincularnos con las instituciones educativas, vincularnos con quienes sabían de la materia, conocían la problemática y participar todos de manera que fuimos organizando campamentos tortugueros en distintos puntos de nuestras playas. Esto nos ha permitido tener una detonación muy importante al grado de que la liberación de tortugas ya se volvió un atractivo turístico. ¿Por qué? Porque como ya estamos en todas las playas, incluso las playas de la franja hotelera, porque el turista es muy respetuoso de lo que estamos haciendo, pues ya saben que a las 6 de la tarde vamos a liberar tortuga y es una experiencia para niños, para todos quienes, de todas las edades, ¿no? Yo creo que todos lo podemos disfrutar y que se ha vuelto también un atractivo ya de las tardes en Ixtapas y Guatanejo. Esto, les repito, vinculado con todas las partes de la sociedad. Y por otro lado, ¿cómo hemos logrado el tema de crear los productos sustentables? A ver, primero nos hemos apoyado con quienes debemos de apoyarnos, ¿no? Con Semarnat, con Profepa, quienes tienen mucha experiencia en el tema. Por ejemplo, el tema del avistamiento de ballenas, que se ha vuelto un atractivo importante en Ixtapas y Guatanejo, porque hoy tenemos visitas de ballenas desde finales de noviembre hasta finales de marzo. Y entonces lo que hicimos fue llamar a nuestros principales prestadores de servicios turísticos y decirles, miren, se está dando este fenómeno en Ixtapas y Guatanejo. Vamos a llamar a Semarnat para que nos capacite. Vamos haciendo equipo entre sociedad y gobierno para que cumplamos las reglas, para que esto verdaderamente no sea un tema de sustentabilidad nada más de dicho, sino que cuidemos, sino que propiciemos 30,000. De pronto si nosotros nos acercamos más de lo debido a las ballenas, si nosotros golpeamos una ballena, esos mismos efectos van a hacer que se retiren. Entonces hoy lo hacemos con mucho cuidado y con mucha profesionalización sobre todo, porque hay que profesionalizarse para hacer las cosas, no solo en distintos puntos de nuestras playas. Esto nos ha permitido tener una detonación muy importante al grado de que la liberación de tortugas ya se volvió un atractivo turístico. ¿Por qué? Porque como ya estamos en todas las playas, incluso las playas de la franja hotelera,
porque el turista es muy respetuoso de lo que estamos haciendo, pues ya saben que a las 6 de la tarde vamos a liberar tortuga y es una experiencia para niños, para todos quienes, de todas las edades, ¿no? Yo creo que todos lo podemos disfrutar y que se ha vuelto también un atractivo ya de las tardes en Ixtapas y Guatanejo. Esto, les repito, vinculado con todas las partes de la sociedad. Y por otro lado, ¿cómo hemos logrado el tema de crear los productos sustentables? A ver, primero nos hemos apoyado con quienes debemos de apoyarnos, ¿no? Con Semarnat, con Profepa, quienes tienen mucha experiencia en el tema. Por ejemplo, el tema del avistamiento de ballenas, que se ha vuelto un atractivo importante en Ixtapas y Guatanejo, porque hoy tenemos visitas de ballenas desde finales de noviembre hasta finales de marzo. Y entonces lo que hicimos fue llamar a nuestros principales prestadores de servicios turísticos y decirles, miren, se está dando este fenómeno en Ixtapas y Guatanejo. Vamos a llamar a Semarnat para que nos capacite. Vamos haciendo equipo entre sociedad y gobierno. Instrumentos legales para poder sacarle provecho a todo el potencial que tiene la ciudad. En ese sentido, me parece muy importante la difusión. No hemos sabido cómo poner al alcance de las personas el inmenso trabajo que se hace para procurar mejoras. No hemos sabido incluir a las personas no solo para pedirles su opinión sobre cómo es el Mazatlán que sueñan, no los hemos sabido incluir en una corresponsabilidad de te toca revisar que lo que dice en este documento basado en tus opiniones se lleve a cabo. No lo hemos estado haciendo y esa parte es muy importante porque todos hablamos de incluir a las personas, de tener ciudades más humanas, pero no estamos participando con ellos en hacer que estos planes y estos reglamentos sean de beneficio para ellos. Me preguntan sobre la capacidad de carga. Yo me junté con los colegios de ingenieros, con los colegios de arquitectos para abordar ese tema y no tenemos idea, no sabemos cómo hacerlo. Y de repente poder hacerlo, necesitamos por supuesto la orientación de instancias superiores de planeación, de trabajo a nivel estatal, a nivel federal, pero también que haya alguna claridad en lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando en el plan de manejo del área del estero del Escopama. No hagan eso, tienen que hacer antes una ficha informativa Ramsar. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues tienen que hablar con áreas naturales protegidas, con Semarnat, con nada más con 44 instancias. 44 instancias. Si ponerse de acuerdo quienes tienen pareja o hijos o alguien con quien de cerquita, si ponerse de acuerdo 2 personas es dificilísimo, 44 instancias para un espacio que está en riesgo latente de dejar de ser un área natural protegida y un área excepcional para el mundo. ¿Podremos hacerlo? Son muchos los retos, no son fáciles las respuestas. Yo pensaría que lo que tendríamos que explorar es el cómo de las respuestas. Una última exposición. Aquí se habla del nuevo Mazatlán, de cómo lo sostenible, de cómo lo sustentable. Y estamos haciendo el nuevo Mazatlán de la misma manera que Mazatlán se hizo desde que nació, rellenando terrenos, atentando contra la naturaleza, pasándonos por el arco del triunfo la legalidad que debe imperar, no para tener 1000 diagnósticos y 1000 regulaciones y reglamentaciones, sino para tratar de ordenarnos. Entonces, el nuevo Mazatlán sin pavimentos permeables, el nuevo Mazatlán sin un plan, sin algún reglamento de desarrollo urbano sostenible, ¿cómo? Mucho por hacer, qué padre, ¿no? Arquitecto, ¿quieres? Bueno, miren, cuando hubo el cambio de gobierno aquí en Mazatlán, pues lo primero que hizo el nuevo presidente municipal fue, se reunió con Leticia, se reunió con nosotros como INA. Y esto nos dio gusto porque mostró una apertura, ¿sí? Pero el gran problema que vemos nosotros,
a nivel de dependencias es que cada dependencia trabaja de manera separada. Hay una falta de coordinación. Por ejemplo, tú ves Mazatlán y lo primero que dices, no hay planeación, y dice Leticia, sí hay, sí, pero las instancias que ejecutan no toman en cuenta la planeación. A veces lo hacen de manera inconsciente y a veces de manera premeditada, porque obedecen a otros intereses. Creo que aquí sí es necesario, en la cuestión legislativa, poner candados en esto, ¿sí? Poner candados y sobre todo hay que poner al centro la participación ciudadana, real y efectiva, porque muchas veces son simulación, ¿sí? Juntas a un grupo de vecinos, lo vimos en otros comités pueblos mágicos, por ejemplo, ¿sí? La presidenta municipal de Cozalá decía, prefiero que haya un comité de hoteleros, restauranteros que esté instituido, porque esos son los que están allí y esos son los que reclaman, porque el comité de pueblos mágicos, cuando yo no esté allí, llega otro presidente municipal y les va a ordenar qué hacer. Y entonces no hay planeación. Aquí lo que es necesario es eso, garantizar, poner candados para la participación social, que sea así como una regla y terminar con la simulación allí. Muchas gracias. Bueno, nada más, platicando con, ahorita retomando el tema que comentó Leticia sobre cómo planear la ciudad hacia el norte, en donde tenemos 9 humedales que se inundan, porque para eso sirven los humedales, para inundarse, para regular las inundaciones. Tenemos 9 y además están declarados como sitio Ramsar y hacia allá va la ciudad. Buscando el cómo sí, encontramos, nada más les voy a ofrecer un dato. En la Escopama, que tiene 5 arroyos, es un cuerpo lagunar casi 300 hectáreas y tiene 5 arroyos que drenan. Si bloqueamos y tapamos esos arroyos, la velocidad se inunda absolutamente todo el territorio hasta pasando la carretera. Es decir, el error que cometimos aquí al rellenar, al bloquear las venas por donde corre el agua, acuérdense que el agua tiene memoria, ya se está repitiendo acá hacia el norte. Medimos nosotros, hicimos una modelación hidrológica y medimos. Entonces, al contrario, deberíamos hacer más profundos esos arroyos y permitir que por ahí circule el agua, que llegue al cuerpo lagunar y eso nos protege de inundaciones el resto del territorio, ¿no? Entre un arroyo y otro. Ese es el tipo de soluciones y que sea así como una regla y terminar con la simulación allí. Muchas gracias. Bueno, nada más, platicando con, ahorita retomando el tema que comentó Leticia sobre cómo planear la ciudad hacia el norte, en donde tenemos 9 humedales que se inundan, porque para eso sirven los humedales, para inundarse, para regular las inundaciones. Tenemos 9 y además están declarados como sitio Ramsar y hacia allá va la ciudad. Buscando el cómo sí, encontramos, nada más les voy a ofrecer un dato. En la Escopama, que tiene 5 arroyos, es un cuerpo lagunar casi 300 hectáreas y tiene 5 arroyos que drenan. Si bloqueamos y tapamos esos arroyos, la velocidad se inunda absolutamente todo el territorio hasta pasando la carretera. Es decir, el error que cometimos aquí al rellenar, al bloquear las venas por donde corre el agua, acuérdense que el agua tiene memoria. Agradecemos a la senadora Imelda Castro, muchas gracias en este primer panel y a nuestros panelistas que nos estuvieron acompañando. Y bueno, en unos momentos